and living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your dad is rich, yeah, and your mom is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. You're gonna spread your wings and you'll take to the sky. But till that morning, there's nothing calm you. With daddy and mommy stand them by. Some more time and living is easy. There's a jumping and a cotton is high. So hush, little baby, don't you cry, don't you cry, don't you cry. Hola, boas tardes. Porque aún no se puede decir boas noites, ¿no? Estamos ahí. Bueno, antes de empezar, un aplauso más grande aún para King García Trío y Ángeles Dorrio, que ha huido.
Pues eso, decía boas tardes, que no boas noites. Mírala ella cómo traduce. Vas a flipar. Flipar. Bueno, y diréis, ¿qué hace esta aquí? Si no es gallega, ¿no? No, eu non sou galega. Eu son mitad galega. Miña familia, miña nai, é de Vila de Cruces. O meu tío, el obispo de Vigo, que está contento, ¿sabes? Me ha salido así la sobrina, es lo que hay. De pequeña leía O cabalo de Buxo, pero, como dice Carmela Martins, yo no falo galego, ni falo portuñol, falo lo que me sale de la parrucha. Lo siento, alcalde, es lo que hay. Haber traído a David Amor, pero con el COVID no ha querido venir. Eso sí, yo tengo mucho amor para dar. Yo soy cabaretera, aparte de actriz, presentadora, cantante, persona que molesta a las traductoras. Un aplauso para ella. Y cuando presento y estas cosas, pues yo soy de las que bajo. Los políticos son mi debilidad. Y si son calvos, más. Son 3. Pero estáis a salvo, ¿eh? Míralo él. ¡Qué bien! Estáis a salvo todos. ¿Por qué sois todos calvos los políticos? Míralos. ¿Qué pasa? ¿La política? Este no es político. ¿Qué, entonces qué le has hecho? ¿Para que se quede calvo? Amiga. Bueno, da igual. Lo digo lo de los calvos para bien porque en los cortos que ha habido, muchísimos, ha habido mucha obsesión con la calvicie. Así que estáis en el lugar adecuado, que lo sepáis. Bueno, que os decía, que yo soy de las de bajar. Cuidado, que tengo test rápidos también, y en un momento dado os hago uno y me lanzo. Pero por ahora, como me han dicho, Itziar, ya que estás aquí de jurado, pues aprovechamos 2 por 1, salgo barata y a presentar, ¿sabes? No saben nada, los gallegos, luego dicen los catalanes. Entonces, yo he pensado, bueno, pues voy a intentar ser un poco así como más elegante, pues ya que tenemos este trío maravilloso, me he puesto de elegante y le pregunto, ¿y por qué quieres que he venido yo a presentar? Aparte de que no ha querido venir nadie más con el COVID, me dicen, porque queremos que sea como los Goya. Hazlo así, con pasión. Goya. Goya. Más grande, Goya. Ay, Goya soy yo, ¿ves? Todo va unido, Goya. Bueno, y digo, de larga, la gala. Dice, no, hombre. Digo, de lenta. No, soporífera. No. Grande, la quieren grande. Por eso me han traído a mí, la más grande que han encontrado. ¿Es así? También es cierto que desde que llevo aquí, entre concha y concha, me he puesto más rechoncha, también te lo digo. Pero bueno, es lo que hay, venir a Noia. Pero lo que os digo, que soy cabaretera, entonces a mí me gusta mucho la interacción. Y aunque estéis ahí y no pueda bajar y tengamos esta limitación del toque de queda y estas cosas, vamos a interactuar un poquito, para que no seáis un poco muertos vivientes, aunque sea Halloween. ¡Halloween! Bueno, pues eso, para que parezcamos un poco más de Walking Dead en una discoteca, nos vamos de discoteca. Dale ahí, ponme. Mira, espera, uno, que ya se han emocionado. ¿Han visto a la bola de discoteca más grande del mundo? ¿Brilla? A ver, al efecto. Estamos intentando hacer un efecto que ha sido improvisado. No brilla, ¿no? Cachis. Bueno, os lo imagináis, ¿vale? Entonces, dale luces al público también un poquito, así de discoteca, y nos vamos. No, ya ahora es una discoteca y a tomar por saco el toque de queda. ¡Dale! Venga, todos, levanta los brazos. Discoteca en Noia. Vale, ya está. Y me hacen caso. Un aplauso para la banda. Y un aplauso para los técnicos, que también ha sido, ponme luces. ¿Todo esto para qué? 2 cosas. Una, para que me diera tiempo de ir a buscar las tarjetas. ¿Has visto? En los Goya no pasa. Esto por un lado. Y la otra, porque así ya podéis decir
que no ya habéis bailado en la discoteca con la bola de discoteca más grande del mundo. Y ya está. Podéis aplaudir también, ¿eh? Luego dirán del público catalán, pero hijos míos, que soy medio gallega, hacedme un poco de favor. Venga, va. Dicho esto, vamos a por lo serio. Y lo serio es que en este festival, con lo que está costando, con lo difícil que es, lo primero de todo, un fuerte aplauso. Muy bien, estáis ahí atentos. ¿A qué? O sea, ¿a qué aplaudo? Un fuerte aplauso sobre todo para la organización que ha hecho posible esta mostra que ha sido tan difícil con circunstancias, para los cortometrajistas que han venido también a presentar, también a la gente del Consello y a toda la gente que ha estado en las asociaciones, ayudando, participando, poniendo dinerito, que es muy importante, y sobre todo por el público, porque a pesar de estar en estos momentos llenáis la sala, así que un aplauso muy grande para vosotros, porque en momentos tan difíciles hay que seguir apoyando la cultura y el cine. Nene, he bailado, ya me he bajado todas las conchas que me había comido al mediodía, nena. Gracias, Tristán. ¿Cómo sabes tú? Porque él va mucho a los Goya y dices, esto es un poco más divertido. No soy David Amor, pero tengo mucho amor. Vale. A nivel serio, vamos a decir que ha habido una participación de 1.189. ¡Ole! Un aplauso. Es que a mí nunca te han dado tanto protagonismo en una gala. Es que a mí me flipa. Yo te veo ahí y digo, ¡guau! Si esto lo hace aquí, bueno, vale ya. Mírala, tú también, ¿eh? Lo hemos pillado. Vale, lo que decía, 1.189 cortos de 52 países. ¿Hay alguien? Son 3 personas en esta sala. ¿Dónde están? Que levante la mano. No os veo. Los que se han visto los 1.189, ¿dónde están? Ahí Hugo, Moncho, que está por ahí perdido, y el otro, ¿dónde está? Arriba, arriba, arriba. Un aplauso para ellos que han visto 1.189 cortos y siguen vivos. Bueno, son un poco, hoy sois un poco Walking Dead, porque es el día, pero después de ver tantos cortos, que algunos pues no debían ser tan buenos. ¿Sabes? Hay que tener ánimo. Y encima sin cobrar. Qué ganas, por amor al cine. Es que aquí hay mucho amor. De los cuales han quedado 45 finalistas. Y estos 45 finalistas los ha visto un jurado, pero luego os lo presento, porque vamos a empezar la gala ya, que si no, esto es un tostón. O sea, está todo el rato. Pero, ¿cómo va a funcionar la cosa? Yo os lo explico. Yo voy a decir, y el premio tal lo entrega tal persona. Entonces esa persona se levanta, bueno, va a poner nuestra banda a tocar una música súper mona, y en ese momento se levanta con la mascarilla, porque si estás bebiendo dejas de beber, te pones la mascarilla, y viene por aquí. Y allí nuestra maravillosa... ¿Dónde está? ¿Elena? Ah, eres tú. Hija, que te veo tan, igual que yo de mona, mírala. Vaya voluntaria, se ha puesto más mona que yo. Elena os va a desinfectar enteros, ¿vale? Os va a fuñigar, como me gusta a mí decirlo. Me ha fuñigado toda, nena. Pues lo cogerá, le fuñigará y te dará un premio. Cuando subes por las escaleras, ¿lo estamos pillando? ¿Estáis vivos? Bueno, lleváis mascarilla, pero ¿estáis vivos? Ahora, gracias, que sois unos cuantos, para que lo digan 2 y Tristán no me sirve. Entonces, subirá con el premio lo dejaremos aquí. Yo lo volveré a fuñigar, ¿vale? Alcohol de 70. Y pondremos esto aquí. Sí, que encima tengo que hacer de azafata y todo. Madre mía, no me han pagado suficiente. Bueno, y entonces fuñigaremos. ¿Queréis fuñigarse? ¿Poquito? Venga, va. Uy. Fuñigaremos y el que va a dar el premio se coloca aquí. Si es así de alto como yo, se joroba. Habla así, como si fuera... Mejor es morirse.
¿Sabes? No, ya lo bajaréis igual. ¿Lo habláis? ¿Hasta ahí todo bien? Es que es la primera vez que hacemos esto, o sea, hay que explicarlo bien. Y dirá, y el premio es para tan. Ellos volverán a hacer una... Subirá a recogerlo al que se lo han dado, no tú, que ya sé que tienes ganas de subir, pero no hace falta. También Elena le fuñigará, subirá y se colocará aquí. ¿Por qué? Porque aquí está el premio. ¿Dónde vas tú si te dan un premio? ¡Al premio! Bueno, ya sé que queréis el dinerito, pero imaginaros que es el dinerito el premio. Entonces aquí, sin tocar nada, habláis y cuando acabe, bajáis y os vuelven a fuñigar. ¿Ha quedado claro? Todo entendido, ¿no? Bueno, vamos a hacer, o sea, ya empezamos con el primero, a ver qué tal, ¿sí? Y si sale mal, pues yo ya os vuelvo a fuñigar, os gritaré, os diré, sí, no, soy la policía del COVID, es lo que hay. Y empezamos, espérate, empezamos con los premios de Quarantine Short, because I speak English also. ¿Esto David Amor? No lo hace, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿No los hacemos estos? Joder, Moncho, ya me estás cambiando todo. Encima que no me pagas, ¿qué quieres? A ver. ¿Hay un vídeo resumen? ¿Qué vídeo resumen? Es verdad, me cambia la escaleta. Bueno, pues ponemos un vídeo de resumen, si lo dice él, pues un vídeo resumen. Ponme el vídeo resumen y luego te digo lo otro. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Bueno, yo me llamo María. Bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Que tengo miedo perderte después. Bésame, Que tengo miedo perderte. bésame, No te vayas, mi amor.
estaré lejos de ti. ¡Ay, Romeo! ¡Sí, Julieta! Quiero tenerte muy cerca. Odio el chocolate. No cuele. Esto va a parecer una locura. Bueno, es una locura, pero vengo del futuro. Fin. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, yeah, y bésame mucho. Quedado negativo en la PCR y te puedo morrear. Ay, quien quiera ya sabe. Bueno, dicho esto, después de este corto de cortos, que es un resumen de los 1189 cortos, para que veáis que eran 1189. ¿Los habéis contado? ¿A que sí? Mira, ella dice que sí, uno por uno. Muy bien. Contable, ¿no? ¿A ratos libres? Muy bien. ¿Y los no libres? Bueno, da igual. Vale, pues vamos ya por el premio Quarantine, que son cortos realizados en una nueva sección que se han inventado. ¿Por qué? Porque había COVID y han dicho, pues vamos, no había premios, no había más cosas, inventemos más cosas. Entonces, premio Quarantine, que es los cortos que se han rodado en la cuarentena y que ha habido un jurado maravilloso, todo actores y actrices, porque pues no hacemos nada, no hacemos trabajo, pues por aquí han dicho, pues mira, cortos. Que ha habido, también te os digo, que ha habido muchísimos, más de 37 cortos de toda España. Y el jurado es José Antonio Turiñán, David Perdomo, David Amor, Sonia Méndez, Pedro Brandariz, y Federico Pérez. Todo de actores en paro, ya sabéis, que acaban de dar un premio. Y el primer premio es la millor curta comedia de Quarantine Short Film Section, sección patrocinada por... Dale ahí, una patrocina... Buenos días, despiértate. Venga, vuelvo, vamos a hacerlo otra vez, sí, como si lo hubieras ensayado, pero como no. Millor curta comedia de Quarantine Short Film Festival, sección patrocinada por... ¡Pavimentos Noya! Y va a subir a entregar el premio el gerente Pablo Gómez. Por favor, suba para aquí. Qué bien tocas. Vuélvemela a tocar, Sam. En Noya, entre percebes y conchas, llega Pablo Gómez. Gracias, déjelo aquí, déjelo aquí. O mellor premio é para Energía Positiva de Nacho López. Pablo, como eres el primero, ya has inaugurado tú esto, te quedas ahí. El que dé el premio se queda ahí. El que venga vendrá, pero como no ha venido, Nacho nos ha enviado este vídeo. Hola, muy buenas. Bueno, muchísimas gracias por el premio que nos habéis dado. Sintiéndolo mucho, nos ha sido imposible poder asistir a la gala y bueno, os mandamos un abrazo muy fuerte desde Madrid. Chao. Si estuviera o estuviese Nacho, cogería él ahora su premio aquí, se pondría aquí a distancia, lo digo para los siguientes que vengáis, y se harían la foto cual que así. Contigo, ¿eh? Los dos. Al lado. Ponte al lado del micro. Ahí, con distancia. Y sonríe. Que se ve. Sobre todo los labios de abajo. Ya está hecha la foto. Entonces, ahí, ahora, pues ya os iríais todos los dos. Como no, te vas tú solo. Te fuñigan abajo. Y así es una gala con COVID, pim pam. Ya
El primero es un poco lento, pero ya vamos al segundo, al tercero, ya vamos así, seguidito, seguidito. Pim, pam, como si estuviéramos en Fariña, ¿vale? Pim, pam, pim, pam. La ha pillado solo Tristán también. Joder. Gracias, Tristán, por venir. Venga, millor curta romántica de Quarantine Short Film Section, patrocinada por Alquinoia. Y presenta el premio Yanira Somoza, gerente de Alquinoia. La fuñiga, dale ahí, sí, sí. Mientras ponemos gel hidroalcohólico, la banda nos toca sutilmente una canción, como si estuviéramos en un thriller, como si fuera Halloween y Woody Allen rodara en blanco y negro. Parece de película, pero no, es un festival. É un prazer para nós, como empresarios de Noia, poñer o noso granciño de area en eventos como este. E o premio a mellor curta romántica da Quarantine Showing é para Confinados de César Torno. Sí que está aquí, recoge el premio Roger Suárez. Todo ahí, el calvo también. Muy bien, Roger, gracias por venir. Allí, cógelo, el atril es todo tuyo. Distancia de seguridad, hablas ahí en los micrófonos. Las fotos luego. Primero hablas, ahí. Muy bien. Bueno, ante todo agradecer a César Tormo por acordarse de min, de que son aquí do pueblo, un fin de semana que traballei con él. Bueno, iso quere dicir que algo lle marquei tamén, igual que era a min. Moitas gracias por el premio. Ahora sí, te pones al lado, ahí os ponéis al lado, miráis, sonreís, al frente. ¡Ay, se ha cambiado! Listo. Y te puedes ir, muchas gracias. No, Yanira, tú no. No, quédate aquí. Quédate aquí. No, quédate aquí, que lo tengo yo el otro sobre, amiga. ¿Por qué no me haces caso a mí, que soy la presentadora? Perdón. ¿A quién haces caso tú? A Moncho. ¿Por qué? Si Moncho está ahí haciendo el tonto. Está ya que lo has perdido. Con el COVID ya no sabe quién es. O sea, soy yo la que tiene tu sobre. Vale, gracias. De nada, guapa. Te lo cambio. Sí, y te fuñigo. Ya está. Es que ella da 2 premios. E perdona por estes percances. A ver. O mellor premio da curta Quarantine Showing Film, a sección patrocinada, bueno, por Alquinoia, claro, é para Cacola Confinada de David Hidalgo. David Hidalgo no está, tampoco nos ha podido enviar un vídeo, debe estar perdido en el monte de Noia, ayer pasó. Cosas que pasan en Noia. Pero va a recoger a alguien muy importante para la organización y que representa a toda la organización, y para mí es importante que los voluntarias y voluntarios estén encima del escenario también. Así que recoge el premio Elena, la fuñigadora oficial del día, porque también se merecen estar aquí. Habla, di algo. Hola a todos, buenas noches. Ahora, que no te oían con la música. Nada, que boas noites. Un aplauso para todos y todas las voluntarios. Y ya está, muchas gracias por venir y por participar. Ella fuñiga, tú te lo llevas para abajo, también, ¿ves? Y así vamos. Ella va a subir y bajar, fuñigar y todos contentos. Bueno, ¿cómo lo veis esto? ¿Cómo va? Va bien, ¿no? Mucho amor, mucho amor. Bueno, pues es lo que os decía. Ahora ya vamos a empezar con la sección oficial. ¡Chimpum! La sección oficial
Lo que os decía, han sido 45 cortos finalistas y ha sido un jurado el que se ha peleado, y eso sin licor café es más duro, os lo digo. Y el jurado oficial está compuesto por Juan Galiñanes, director de, entre otras muchas cosas, como Serra Moura, guionista, entre otras muchas cosas, de Quien hay hierro mata, montador de la unidad, Docs, o sea, podría estar hablando de él 3 vidas y discutiendo con él más, pero no nos da la vida. Así que vamos directamente al siguiente miembro del jurado. Aplaudamos a Juan Galiñanes. También a veces, bueno, nada igual, bueno, con cariño, mi Gañanes. La siguiente es Carmela Martins, actriz, entre otras, de Vivir sin permiso, Nebo y muchísimas cosas más. Un aplauso también para ella. Jaime Pujol, que es actor, entre otras muchas cosas, del Comisario, Monteperdido, que no ha podido venir, estas cosas de los estragos del COVID, así que desde aquí le mandamos un fuerte, fuerte aplauso. El ganador a Mejor Director y a Mejor Corto del año pasado por Xiaoshan, Yaye Yuyan. No os preocupéis, si no sabéis cómo llamarle Pepe. ¡Te quiero, Pepe! A mí tampoco saben decir mi nombre, o sea, me han dicho Chichihuahua, o sea, que da igual. Entre los que no nos saben llamar, nos queremos. Y una servidora, que como os digo, 2 por 1, pues también he sido jurado, he visto los cortos y dicen, ya que vienes, pues presenta. Y ahí estamos. Voy a ver a la nueva. ¿Qué tal? Yo bien. Yo también. ¿Es difícil esto de traducir? Depende. ¿A David Amor mejor o peor que yo? ¿No estabas? Bueno, un aplauso para ella también, porque creo que es muy importante ser literadores. Seguimos. Y vamos con el primer corto, el primer premio al Mejor Corto Galicia Amateur, que lo va a entregar Óscar Prego, presidente de la Sociedad Liceo de Noia. Un aplauso para él. Fuñiga, 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 fuñiga. Pam, pam, pam. Bueno, boas tardes, noites. Dixeronme que podía sacar a mascarilla para falar. Bueno, unhas pequenas palabras antes de entregar o premio. Pois eso, que chegamos ao remate desta edición da Mostra de Curtas, desgraciadamente marcada por unha pandemia mundial que nunca imaginaríamos que chegáramos a vivir, pero bueno, aquí estamos metidos nela. Desde aquí queremos a Sociedad Liceo agradecer ao Concello e ao seu Departamento de Cultura encabezado por Pepe, pois a confianza depositada nesta sociedade para o desenvolvemento desta Mostra de Curtas e esperando pois, que todo transcurrise da mellor maneira posible. Tamén queremos agradecer desde aquí o traballo de todos os que non se ven, como dixo antes Icía, pois, Moncho, Liliana, Elena, todos estes que andan vestidos de negro por aí, que non se ven, pero son moi importantes. E eu, personalmente, se me o permitides, quero lle agradecer o traballo especial tamén aos empregados da nosa sociedade. Entre todos, incluído todo o público, creo que demostramos que se poden levar a cabo adiante eventos de maneira segura, incluso en que estemos vivindo unha situación excepcional como esta. E que a cultura é segura e que desde o Liceo así seguiremos promocionando e intentando que isto vaya adiante. Gracias. E bueno, o premio a mellor curta Galicia Amateur é para
Noelia María Muiño González, coa curtametraxe Monte Bravo. Recoge el premio Noelia María Muiño González. Hola, bueno, podo tocar, non? Estou fuñegada. Nada, que moitas gracias á mostra por atendernos tan ben, por seleccionar a curta. Volvo dar as gracias ao Concello de Frades, que foi increíble toda a axuda que nos ofreceu para rodar esta curta, sen eles non sería posible. Ui, máis non sei. Vale, así. E, bueno, a toda a xente que participou na curta, familia, amigos, bueno, meus pais que estiveron de produtores, sobre todo a meu irmán que foi o que me inspirou a contar esta historia. Así que xa está. Gracias. O premio... Tú aquí. Ahí, puedes ir desde la distancia. Explicamos, mientras hacen la foto, ellos pueden no estar arriba sin mascarilla en los micros porque están fuñigados y desinfectados. Cada vez se fuñigan y se desinfectan. Y como están en distancia de seguridad, no se puede quedar embarazada, pero tampoco puede pillar COVID. Creemos. Bueno, no sé, nunca sabremos. Ya de aquí 15 días no lo dices. Un aplauso para ellos dos. Y continuamos. Mientras yo os hablo por aquí, Elena subirá, fuñigará todo. Y seguimos con el premio al millor guión. Los tengo dormidos. Premio al millor guión lo va a entregar Nacho Carnota de la Mostra. Por favor, que suba. O premio ao mellor guión é para Álvaro Carmona pola curtametraxe El Tratamiento. Muy bien, Nacho. Álvaro no ha podido venir, pero nos ha mandado este vídeo. Hola Noia, muchísimas gracias por este premio en nombre mío y de todo el equipo. Gracias a la organización y al jurado. Estamos viviendo unos tiempos un poco raros y desgraciadamente no podemos estar ahí, pero ojalá en otra edición, con otro corto, podamos ir y podamos disfrutar de este día. Así que un abrazo y espero que lo paséis bien hasta el toque de queda. Hasta luego, muchas gracias. Pues muchas gracias, Nacho, tú se lo das de nuestra parte. ¿Has visto? Pim, pam, toma casitos. Verás qué buenos están. Seguimos. Premio a millor dirección. Ya he cogido ahí en carrilla. Estoy... ¡buah! ¿Cuánto azúcar he tomado? Como en fariña. Solo lo pilla este lado, ¿eh? La izquierda. Voy a decir una cosa. Los chistes que son un poco más... que no son así... de este lado para allá. De este lado para acá estáis muertos. ¿Qué tal? No, deja. Es que ves, siempre es ese lado. Si es que deja que ellos vivan un poco la experiencia. ¡Hombre! ¡Ah, mira! Gracias. Ah, espérate, que a lo mejor soy sordomudos de esta parte. Yo no lo he pillado. No. Que la detengan. Vale, seguimos, va. Premio a millor dirección lo va a entregar el Pepe, no este, Pepe el otro. José Pérez Martínez, conselleiro de Cultura de la maravillosa Vila de Noia.
¿Has visto una gorda bailar así alguna vez? Tengo que llenar. Bueno, boas noites a todos. A verdade é que estamos aquí na 21ª edición da Mostra de Curtas, unha mostra especial, difícil, no eido organizativo, pero tamén dunha forma pois sensible, non? Quizá estamos nunha gala na que estamos disfrutando, a vez que posiblemente moitos dos nosos veciños pois estén sufrindo esta pandemia, non? A mí gustaríame agradecerlle a todo o mundo que se presentou, a esas máis de 1.100 personas que puxeron toda a súa ilusión, todo o seu traballo, poucas axudas, poucos fondos, para poder sacar adiante os traballos, esas máis de 1.000 persoas que se presentaron. Despois, lóxicamente, pasaron esos 40 con ese corto, que quero tamén agradecer, lóxicamente, ao xurado. E despois quería facer un agradecemento especial a durante estes 11 días. Esta sala estuvo prácticamente chea dende a organización, que eu estou falando en boca deles, que realmente temos a Nacho, a Moncho, a Liriana, a Jorge, pero bueno, sempre lle toca, parece que a un político tomar o protagonismo, eu non o quero tomar porque gustaríame que lle deres o aplauso que se merecen. Posiblemente tuveran que estar bastantes máis persoas aquí, sobre todo no eido político. Posiblemente me teñan algo de medo a maioría das veces, porque o que me coñecedes sabedes que digo as cousas con total claridade. O sector da cultura é un sector que o está pasando francamente mal. A veces, suelo ver a tele, cando conecto e vexo o Congreso dos Diputados, dame auténtica vergonza. Dame ganas de, cortar a coleta e marchar. Ou, a veces, pensar que eu son distinto, que debo de seguir, que debo de traballar por os meus veciños e non pensar que eses que parece que vos están mareando son os que nos representan. A min, desde logo, casi ningún dos que falan aí me representa. Creo que a cultura non merece unha limosna. A cultura merece que falen co sector, que falen con persoas como Iciar, como esta xente que está aquí, directores, produtores, como estes músicos que acaban de facer os arreglos para esta gala. O sea, non chegan aquí, se colocan e tocan. Eso non funciona así. Son xente creativa. Pero sabes que pasa? Que además na pandemia, a maioría de nós, que non o pensamos porque estábamos nas nosas casas confinados, sabías que facíamos? Poñemos a tele para ver unha peli. Este señor estaba tocando todos os días para que o pudéramos ver, e se nos fixera un poquinho máis agradable o día. A maioría deles renunciaron ao dereito de autores para que pudéramos disfrutar deles. Pero sí, el mundo de la farándula, verdad? Esos, aunque protesten, total, aí hai familias que tamén o pasan mal. E por eso, aquí tendes un defensor da cultura, e en Noia tendes uns defensores da cultura. Un aplauso para a cultura en xeral, por favor. Sabedes o que creo tamén, pensando moito, reflexionando, porque a verdad que che dá tempo a todo. Creo que hai un mundo que crearon unha xente con moitísimo sacrificio despois dunhas guerras, dunha democracia moi rápida, dos nosos avós, os nosos pais. Sabedes o que creo? Que o estamos destruindo. A veces vexo imaxes todos os días no Facebook de xente que creo que non é consciente do que está pasando. E o que está pasando é que temos un problema que depende de nós. Non pensemos xa en botarlle as culpas a si tiene máis la culpa uno que outro. Porque a teñen, pero que nós temos que ser os responsables. Manter isto, manter a seguridade e facer caso. Hoxe, ademais, hai unha persona que para min, e para Noia especialmente, creo que se merecía un premio, este premio honorífico que logo vamos a dar. E me gustaría dedicarlle unhas palabras, que é Tristán Ulloa, unha persoa que conviveu aquí moitos meses en... Espérate, non te adelantes, logo
Sí, lo sé. ¿Ves, no? Sí. Vale. Es que eso es un spoiler. Sí. Tanto que defiendes la cultura, spoiler también, ¿eh? Gracias. Luego vuelves a subir y lo... Venga, hasta luego. Venga, chao. Nada, gustaríame que solo iba enlazando o tema de que, bueno, pois foi unha persoa que pasou por ese trance, a min foi un dos vídeos que máis me impactou, cando o vin literalmente chorar para comunicarlle a todo o mundo que o quixera ver pois que había salido desa enfermidade, non? Gracias por estar aquí, logo che daremos o recoñecemento que mereces, non? Espero que este cambio que intentamos facer desde fai uns anos na gala para que todo fora un poquinho máis dinámico, sobre todo con estes músicos, presentador, e que fora un poquinho máis atractivo, e así o fixo, o estedes disfrutando. E agora mesmo xa vou dar o premio. Te recuerdo que es mellor dirección. Sí. Vale. Soy político. A mellor dirección é para Alberto Utrera, pola cortometraxe Soul Rider. Y recoge el premio Miguel Ángel García, equipo de Soul Rider. Pepe, qué bien hablas. ¿No quieres ser alcalde? ¿No quieres estar en el Congreso de los Diputados? No. Hay unos leones muy bonitos en la entrada. Ya está aquí. Pues buenas noches a todos. Alberto no ha podido venir debido a las circunstancias, así que nada, hablaré yo en su nombre. Estoy seguro que Alberto quiere compartir este premio con todo el equipo, que al fin y al cabo es quien ha sacado este proyecto adelante. Y a pesar de que no está aquí, pues está entusiasmado. Dar las gracias al jurado, dar las gracias a la Mostra por sacar este festival adelante. Imagino que no habrá sido nada fácil en las circunstancias en que vivimos. Y gracias a Noia por acogerlo y a todos por estar aquí. Muchísimas gracias. Distancia de seguridad. Pensar que hay una cámara delante o que no la veáis, está ahí, os está haciendo fotos. Sonreír. Ya está, gracias. Gracias, Pepe. Guapo tú. Y con esta música de fondo, espérate. Todo aquí cabe mejor. Tengo 2 quesos de tetilla. Esto sí que es gallego. Bueno, mientras Elena fuñiga, os dejo con la maravillosa música de Trío King García y la voz maravillosa de Ángeles Dorrio. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me.
where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why, then oh why can't I? Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, bluebirds fly over the rainbow. And why, oh why can't I? Can't I? Can't Ángeles Dorrio y el trío King García. Ahora vuelves, guapa. De aquí un rato descansas. Mira, habíamos cambiado. Hola, ¿qué tal? La siguiente. Qué monas. Bueno, pues continuamos. Ya estamos yendo hacia la final, ¿eh? Ya es que se os está haciendo corta. Espérate, que se me ha dormido el calvo. No sé si estás mirando el móvil. Por un momento pensaba que mirabas otra cosa. ¿Te he visto así? Digo, o se ha dormido o está... entretenido. ¿Entretenido estabas? ¿A qué jugabas? ¿Al Candy Crush? ¿Eres de ese partido? ¿Del Candy Crush? ¿Del Consello? ¿Y qué tenías? ¿Un correo urgente? ¿Y qué te decía? Compártelo. Momento. Espera. Que como no puedo bajar, qué rabia esto del COVID. Madre mía, estaría ya sentada en tus rodillas. A ver, ¿qué me dices? Un WhatsApp sobre un perro abandonado, por favor. Esto es un corto. Entonces, ¿qué pasaba con el perro? Cuéntamelo. Espérate, que me pongo cómoda. ¿Qué? Hay que ir a rescatarlo. ¿A dónde? Se está encargando Protección Civil incluso en Halloween. Un aplauso para Protección Civil. Y el Consello que nunca descansa. ¡Qué maravilla, Noia! Mira, Noia. No me apoyo mucho porque esto es cartón piedra, ¿sabes? Me pongo encima y hago ¡pop! Hago pop y ya no hay stop. Bueno, continuamos. Vamos ahora al premio a Mejor Actriz. Y lo va a entregar mi querido Pepe Yaye Yuan. Sube para aquí, Pepe. Vente para acá. Ahora te lo dan. El ganador del año pasado, mejor dirección y mejor corto, se está desinfectando. Poco a poco subirá las escaleras
dejará el premio en el atril, se quitará la mascarilla para ver lo guapo que es y nos dirá: Bueno, antes de nada, gracias a Noia y a Moncho por invitarme otra vez este año como jurado. Y bueno, el premio a Mejor Actriz es un premio ex aequo para Ana Rayo y Marina Salas por Pentimento. recoge el premio la gran, la inigualable, la maravillosa Ana Rayo. Que no sé dónde está. Ahí viene. Mira qué guapa, mira qué estupenda. Ella sabe mucho de desinfección, sabe mucho de todo. Hola, buenas noches. Bueno, este premio, lo primero, gracias a José Manuel Carrasco, que es el director y el escritor del corto, por contar una vez más conmigo, que ya es, no sé, ya he perdido la cuenta. Gracias a Marina Salas, porque sin ella es imposible hacer el trabajo, creo que es ex aequo, porque la una sin la otra creo que no hubiéramos podido hacer un trabajo como este. Se lo dedico a todas esas mujeres que en un momento dado decidieron no ser madres porque no estaban preparadas. Esos hijos no nacidos de malas madres se lo van a agradecer toda la vida. Y bueno, quiero dar las gracias tanto al festival como al concello, a la ciudad, bueno, al ciudad o pueblo, no sé cuánto pueblo. Vila, a la quedas Vila de bien. Noia, por apoyar así a la cultura y por seguir haciendo esta mostra en un momento como este. Muchas gracias a todos, de verdad. Y mientras os hacéis la foto, tenemos un vídeo también de Marina Salas, que ha querido estar presente con el vídeo. Hola a todos, soy Marina. Bueno, no he podido estar ahí. Me hubiese encantado porque amo Galicia con todas mis fuerzas, pero no ha podido ser. Quería agradecer al festival, a Moncho y a los miembros del jurado por pensar que Ana y yo merecíamos este premio, y quería compartirlo con Ana Rayo y con José Manuel Carrasco, porque son dos personas indispensables en mi vida, a las que quiero, a las que admiro muchísimo y con las que soy muy feliz trabajando. Espero que podamos tocarnos y abrazarnos pronto. Por el momento, besos y abrazos virtuales. Un beso. Solo quería decir una cosa más, y que era lo que más quería decir y se me ha olvidado al final, que se lo quiero dedicar a mi pareja, que está ahí al fondo, que se llama Víctor, que es la persona que más me quiere y me aguanta, y esto es para ti, cariño. Es como raro porque no sabes muy bien dónde mirar, pero sí. No, pero bueno. Tú lo haces todo bien, Ana. Lo haces todo bien. Bueno, ya vamos para o mejor actor, que se llama el premio José Manuel Oliveira Pico. Lo presenta. Qué bien lo haces todo, Elena. Dale ahí. Fuñíganos. Va a subir a dar el premio Hugo Gómez, del comité seleccionador. Más de 1000 cortos ha visto este caballero junto con el otro y siguen vivos. Vete subiendo, Hugo. Vete subiendo. Bueno, quería dar las gracias al festival, a los organizadores y sobre todo a Moncho, que no sabéis el trabajo que hace y lo bien que lo hace. Así que bueno, vamos con este premio al mejor actor, que es para... Joder, me han puesto el fácil. Antonis Siosipoulos. Por... Evgaristo, chicos, ¿te ha gustado? Parecía que te estaba hablando una salsa tzatziki. Pues como podéis comprobar y entender, Antonis desde Grecia no ha podido venir, pero nos ha mandado este vídeo. I am Antonis Siosipoulos from Greece.
And I want to really thank you for this award. It's a great honor for me. It's my first, and I'm very happy. Have a nice and beautiful evening, and keep doing movies. Bye. Evgaristo Antonis. Os lo voy a decir en griego. Ya σας παρακαλώ, que os habéis flipado ahora. No, pero sí que lo voy a traducir un poquito, básicamente que muchas gracias, que es su primer premio, que está muy contento y que sigamos disfrutando de esta velada porque tiene una presentadora maravillosa y estupenda, que él ya sabía, y que sigamos haciéndolo tan bien. Bueno, es futurista, lo hacemos muy bien, pues seguimos haciéndolo bien. Llévate el premio, por favor, ya se lo envías por mensajero, por globo también, y ya llegará. Y ahora vamos a uno de los momentos importantes de la noche. Pepe, como no te gusta hablar, el otro Pepe, es que claro, tengo dos. José Pérez Martínez, ahora es el momento del spoiler. Conselleiro, suba aquí. Pero por favor, no hagas un speech tan largo, que me hundes el ritmo de la gala. Gracias. Habla todo lo que quieras, que para eso eres el consejero de Cultura. Yo no te voy a coartar nada. Si todo no, para ti. No te pagamos, entonces. Nada. ¿Voy a cobrar? ¡Voy a cobrar! Pero en Concha. El 2x1 siempre se cobra. En Concha, mira, bien. Nada, este es un momento moi especial para a mostra. Creo que sobran calquer palabra que eu poida decir de Tristán Ulloa. Creo que lle temos preparado algo para que el poida ver. Moitas gracias por ser como eres. Espero que sigas moitos anos compartindo toda a túa arte con nós, e que aquí tes a túa casa en Noia. Espera, uno, Espera, para. Claro, es que el conselleiro hace lo que le sale del pandeiro. O sea, el speech que has hecho antes iba aquí. Tú lo sabes, ¿no? Sí. Porque teníamos toda una cosa que me toca a mí, que por eso me pagas. Y te has adelantado. ¿Otra vez el spoiler? Joder, conselleiro. Bueno, vale, va. Soy el que maneja el cotarro. ¿Cómo? Que no te he oído. Distancia, por favor. Perdón. Bueno, tengo el test rápido allí, Yo me lo he hecho. Tengo el PCR aquí. O sea que te puedo hasta... PCR negativo. Aquí estamos dispuestos a todo. Nunca ha sido tan positivo un negativo. ¿Sabes? Te has cagado ahora, No. ¿Para qué le hemos dicho a esta que venga? David Amor, ¿dónde estás? No me conoces. David Amor, ¿dónde estás? Bueno, espera. ¿Quieres decir algo más así reivindicativo ¿no? Nada más, cariño. Nada de eso, vale. Pues es que... Cositas. A mí me han dicho que contara alguna anécdota o alguna cosa. Es un momento especial. Como bien ha dicho antes el conselleiro, Tristán ha compartido un momento muy difícil con todos y todas. El COVID es real, él lo puede contar, lo ha contado, y aún así hoy está aquí. Así que, primero, ese aplauso que se merece. Segundo, un momento, que hay más cosas, luego aplaudimos más. Segundo, yo tengo mucha envidia de muchos amigos y amigas comunes que han trabajado contigo porque no hemos coincidido todavía en nada. Es recíproco. Te has hecho el PCR. Ah, tú ya lo has pasado. Pues podemos. Conselleiro, lo siento. Toda tuya. Donde esté Tristán Ulloa, que se quite el Consello de Cultura. Venga, bien de pandeiro. Bueno, me han dicho, Susana me ha mandado un audio para que contara una anécdota graciosa de Tristán. Tristán, como sabéis todos, rodaba aquí Fariña y un día paseando por el puerto,
cerca del mar. Alguien se ríe que ya se la sabe. Con su mujer, se ve que se acercó un fan y le dijo, ¿verdad? Perdona, ¿me haces una foto? Y Tristán, claro, cogió el móvil, qué moderna soy, y se puso a hacer un selfie. Y el fan dijo, ¿qué haces? No, 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 que me hagas una foto a mí. Y él, Tristán se quedó, sí, sí, sí. El fan, que no era fan ya, era uno que pasaba por ahí, quería una foto, se subió raudo veloz a un cañón que hay ahí abajo y le puso una pose bastante bélica y le pidió que le hiciera la foto. ¿Sí o no? Cierto. Y Tristán le dijo, qué rápido te bajan los humos. ¿Sí? Este es Tristán. Todo esto era para poder sacar el móvil porque tengo un mensaje para ti. Hola, ¿tienes un mensaje, amigo? Voy a ponerlo así, porque es improvisado. Bueno, Tristán, soy Morris. Enhorabuena, felicidades, parabéns y todas esas cosas. Te recuerdo que nos conocimos, fíjate, en el 2002, o sea, hace 18 años, con el lápiz del carpintero, y la vida nos dio ese enorme regalo, 15 años después, en el 17, de poder grabar Fariña juntos. Fue algo inolvidable y tú lo sabes. Te pido perdón por no estar hoy ahí contigo, con todos los de Noia, para aplaudirte, para festejarlo, para darte un abrazo, aunque estén prohibidos. Pero iba a ser complicado porque en la autopista me iba a parar un sargento de la Guardia Civil y le iba a tener que explicar que iba a la entrega del premio que le hacían a Tristán por hacer del sargento de la Guardia Civil, que era don Darío Castro. En fin, mi sargento. Todo por la patria. Malditos narcos. Un abrazo muy fuerte, amigo. Y como bien decía el consellero, tenemos un vídeo homenaje para que veas tú y todos los demás. Dentro vídeo. Y ahora sí, premio honorífico de la Mostra de Curtas es para... Tristán Ulloa. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Itziar, por darle humor, alegría y toda tu buena onda, como siempre. Y sí, es verdad lo que dice. Lo primero que he hecho hoy al llegar aquí, yo llevaba 3 años sin venir a Noia y lo primero que he hecho ha sido pasear y me he ido a buscar ese palitroque donde este señor me pidió que le hiciese una foto, porque quise hacer una foto de ese palo para mandarlo a amigos y dar testimonio de eso, pero ese palo por lo visto lo han quitado, no sé. Y me ha dado tiempo a pasear,
a ir a comer a Marico. He visitado a María, que hacía tiempo que no la veía, yo comía mucho ahí. Nos hemos contado alegrías, también tristezas. Luego he paseado por ahí también, me he encontrado con Luis Avilés, que hacía mucho que no lo veía, me habló de su documental, que lo podéis ver en Filmin, Idéntica se llama. Y también me he encontrado, fíjate, ha sido como todo, en un momento me he encontrado hasta con mi casera, con Esperanza, porque yo vivía aquí en Noia, en el barrio de Barro, durante 5 meses, y bueno, fue toda una experiencia, ¿no? Y pasear luego debajo de la lluvia ha sido como, bueno, pues reencontrarme con muchos lugares y reconocerlos, donde habíamos rodado algunas escenas de Fariña y donde yo había jugado con mis hijos también, porque mi familia vino a acompañarme. Y bueno, pues volviendo luego al hotel, me acordaba de una canción de Chabela Vargas que decía algo así como: uno siempre vuelve a los viejos sitios donde amó la vida, ¿no? Y bueno, pues aquí yo he amado la vida. Así que muchas gracias. No me quiero extender mucho, sobre todo porque voy a intentar mantener el tipo. Perdón. Y bueno, había escrito anoche unas palabras en gallego. La verdad es que ya hace mucho que no hablo gallego. Así que lo primero que voy a hacer es pedir disculpas a mi profesor de secundaria de gallego por esta ejecución que voy a perpetrar. Y bueno, voy con ello. Para mí unha grande honra, quizáis inmerecida, e unha grande satisfacción recibir este premio. E aínda que sempre fui un escéptico sobre os premios, recoñezo que este en particular, neste momento concreto, acariña a miña alma e agradezo. É bo sentirse querido. Este ano sentirme moi querido. Galicia sempre me tratou ben, e vir a Galicia e volver a casa. Precisamente porque estamos neste momento tan particular para todos nós, gustaríame, co voso permiso, estender este premio honorífico a todos eses compañeiros da profesión, xa sexan técnicos ou artistas que sofren os estragos desta crise sanitaria e laboral. E xa sabemos que o problema non ven de agora. Aquí ven unha parte máis reivindicativa que intentarei facer rapidamente para que ninguén se moleste. As comparacións poden ser odiosas, pero revelan notables diferenzas nas condicións e percepcións do noso sector no noso país en comparación con outros países veciños. Ao comezo da emerxencia sanitaria, Ferran Riester, o ministro de Cultura francés, dixo: temos que poñer todo en marcha para garantir a supervivencia dos asentes culturais. Está en xogo o futuro do noso modelo cultural. Riester dixo isto un días despois de infectarse co virus, entendendo que a vida debe continuar en todas as súas facetas. Todos os sectores son importantes. A cultura non debe ser máis, pero tampouco menos. É a nosa responsabilidade, non só a dos políticos, fomentar unha conciencia cultural na nosa sociedade, cada un dende o lugar que ocupa, porque a nosa cultura, que iramos ou non, é a que fala da nosa identidade, da nosa idiosincrasia como pobo. E a nosa cultura tamén é sensible ao momento que vivimos, e por algo é un dos sectores con máis conciencia desta pandemia. Xa remato. O virus, este puto virus, non vai parar o mundo da cultura. E iso debemos yo, en boa parte, ao público, que a segue demandando, pero tamén as persoas que a seguen facendo posible cando todo está en contra. E iso é o que se fai nesta mostra. E por iso tamén quero agradecerlo, por loitar, por sacar adiante esta edición, sen dúbida moito máis complicada que outros anos. E isto debería ser recoñecido polos medios de comunicación, porque son boas novas, e agora máis que nunca necesitamos boas novas. O titular sería moi sinxelo: aquí se fixo un gran esforzo para ofrecer cultura e entretemento. Grazas, Mostra de Curtas de Noia,
por entender que a vida como show business ten que continuar. E grazas, Noia, e a súa xente, por terme acollido como un dos seus habitantes durante os meses de rodarse de Fariña. A min e a miña familia, hai 3 anos xa. Durante eses meses sentímonos veciños desta vila, de Barro, para ser máis concretos, e por iso sempre levarei Noia no meu corazón. Moitas grazas. Gracias a ti, guapo. Con lo guapo, simpático que es y alegre, lo de Tristán nunca lo he entendido. ¿Se lo has dicho alguna vez a tus padres? Un aplauso para sus padres, hombre. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Hay fame o no? Mira esta. ¿Qué tal el Candy Crush? ¿Cómo va, caballero? Controlado. ¿El perro ha encontrado el cane? El cane está localizado. No se ha convertido en un zombie ni nada. ¿Todo bien? Espera, que me ha fuñigado Elena. Elena, espérate, que no me acerques tanto. Vale. Bueno, voy a beber un poco. Mira cómo se ríe. Se ha meado. Bueno. Ve, el can está a salvo, ella tiene fame, la otra me ha fuñigado. Yo, ¿sabes qué? Voy a beber un poquillo de agua y mientras bebo os dejo con esta maravillosa banda, el trío King García, con la maravillosa voz de Ángeles Dorrio. Was a boy, very strange, enchanted boy. Say he wandered very far, over land and sea. A little shy and set on fire, but very wise was he. And then one day, one magic day, he came my way, and as we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Yeah.
very strange enchanted boy. They say he wandered very far over land and sea. Hey, a little shy and inside of eye, but very wise was he. And it didn't want to day, one magic day he came my way, and as we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever is just to love and be loved in return. In return, in return, in Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find happiness is easy when we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and I care to hug around me through the week. Seem to find each like a compass, a lucky streak when we're out together, dancing cheek to cheek. I would love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. I would love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it itself as much as dancing cheek to cheek. Oh, dance with me, while my arms around you, my charms around you will carry me through. I'm in heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find that happiness is deep when we're out together, swinging cheek to cheek. And to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. I would love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Oh, dance with me,
my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find that happiness is sick when we're all together, when we're all together, when we're all together, dancing cheek to cheek. Gracias. Ángeles Dorrio y el trío King García. Más fuertes, aplauso. Si es que mira, qué guapa. Voy a explicar una cosa, que esto ni en los Goya. No que haya lenguaje de signos, que tampoco está en los Goya, también te lo digo, sino que hoy tenemos aquí un grupo de gente con audición, ¿cómo se dice correctamente? A ver, vamos a decirlo bien. ¿Dificultades de audición? Con dificultades de audición, aparte de ir siguiendo la gala con estas maravillosas intérpretes que tenemos aquí al lado, como os digo, que los Goya no están, ni las ves, aunque pongas el dual en la tele, no están. Aparte de eso, la casa por la ventana aquí en Noia, este grupo que está por aquí con nosotros, que no sé por dónde está, levanten las manos los que estén por ahí. Ese grupo tiene unas mochilas que van notando la vibración de la música que están interpretando este maravilloso trío cantando con la voz de Ángeles. Eso ni en los Goya, ni en los Oscars, ni en el universo más allá. Un aplauso para la accesibilidad de la cultura a todo tipo de público. Toma, academia. Ahora ya no voy a presentar los Goya, ¿no? Joder, ahora lo he cagado. Bueno, es igual, va. Como estoy en Noia, ahora aquí, total. Habrá COVID y nos van a confinar a todos, ¿qué pasa? Vale, vamos por el premio do público. Y voy a chamar a la bella Carmela Martins para que entregue o premio do público. Eso, si nuestra querida Carmela no se pierde en el bosque y encuentra al urco primero, ¿qué puede ser? Todo puede ser en Noia. Hasta que la gorda baile. Venga, déjalo, que te desinfecto. Te fuñigo toda. Joder, no veo nada. Hola. Bueno, me voy a sacar la mascarilla. Primero, dar las gracias a Moncho y a la organización del festival, también a Noia por acogernos de esta manera, a mí y al resto de miembros del jurado y jurada. No sé si en este momento solo aplaudirá la parte izquierda también de la sala. Bueno, estoy un poco nerviosa, pero sí quería agradecer y decir también en nombre de nuestro grupo, de los jurados, agradecer a Iciar Castro, que ella se ha definido como una grandísima bola de discoteca, pero además de eso es una bellísima actriz, una gran compañera y una jurado que vehemente y honesta. Y con esto... Carmela, te voy a hacer un PCR y te voy a morrear ahora mismo, que lo sepas. Es curioso porque soy actriz y cada vez que me subo a un escenario, que no son muchas veces, también os lo digo, me tiemblan las piernas. Bueno, si solo son las piernas. Bueno, pues el premio especial del público es para curtametraje Roberto, de Carmen, Córdoba. Recoge el premio Carmen Córdoba. Mientras se desinfecta, diremos que Roberto está inspirado en mí. No, no es broma, pero es un corto de animación.
Ah, y sube la sombra de Carmen también, que se llama... David. David. David, sí. David Rubio. David Rubio. También hay que presentar a todo el mundo que sube. Bueno, boas noites. Estoy súper sorprendida. Qué maravilla. Bueno, muchísimas gracias por la música en directo. Me parece una pasada. Es una gala espectacular, realmente, y está siendo súper bonita desde el principio. Gracias a la organización y a Moncho, porque nos han mimado desde el primer momento, desde antes de saber que teníamos premio del público. Y realmente quería agradecer que hayáis sacado adelante la gala en los tiempos que corren, ¿no? Bueno, me quiero repetir, pero es que es fundamental, ¿no?, para todos nosotros. En mi caso, además, que es mi primer corto, imaginaos, ¿no?, yo terminando el corto en julio y diciendo, Dios mío, no sé si va a haber algún festival. Uy, perdón. Entonces, si no hubiera habido festivales... ¿Coronavirus? Perdón. Entonces, si no hubiera habido festivales... Sí, ya puedo ir. No me van a volver a llamar. Bueno, pues esto, ¿no? Encima que mi primer cortometraje, pues si no hubiera habido festivales y este apoyo y esta visibilidad, ¿no?, que nos da reconocimiento, y más en un festival como es la Mostra de Noia, pues no hubiera habido seguramente un segundo y un tercero, ¿no? Entonces, realmente es vital para mí y para el resto de artistas del equipo y demás. Este premio es para todo el equipo. Este es el primer festival en el que somos más de uno recogiendo un premio, y también es muy chulo y una experiencia muy bonita para mí. Y David, que fue la persona que estuvo presentando la semana pasada el corto, es nuestro supervisor de animación, es la persona que más tiempo ha estado en el proyecto, aparte de mí, claro. Y bueno, es un placer estar con él. Muchas gracias. Bueno, agradecer una vez más a la organización, a Noia y sobre todo a Moncho. Se ha dicho muchas veces durante la gala, pero la verdad es que nunca serán suficientes, ¿vale? Luego también, sobre todo, agradecer a Carmen, ¿vale?, a ti, ¿vale?, de parte mía y de todo el equipo. Que lloro, David, que lloro. Eso queremos. Llora, que eso vende mucho la gala. Exacto, sí, está guay. Y nada, pues la ilusión que nos has contagiado, hablando de contagios y de pandemias, en este caso ilusiones, y todo el equipo está agradecido, pues bueno, pues justamente de participar. Y quería dedicar el granito de arena en el que yo he participado a la familia de un amigo mío que lo está pasando un poquito mal, relacionado con la temática del corto. Y básicamente decir eso, va por ti, Alejandrita. ¿Vale? Yo, con vuestro permiso, también lo quiero dedicar a nivel personal. Se lo quiero dedicar a mi familia, a mi madre, a mi marido y a mis mellizos, que esta es la primera gala que no me acompañan por motivos logísticos, ha sido imposible, pero me están acompañando a todos los festivales y está haciendo pues una cosa súper mágica y súper bonita. Y también a todas las Andreas, que es el nombre de la protagonista, y a todos los Robertos del mundo. Muchas gracias, y gracias al público, que sois los que al final nos habéis dado este pedazo de premio. A ver, como sois muchos, Carmela, ponte ahí al lado del micrófono. Voy a sacar el micrófono. Distancia de seguridad, coge el premio y os hacéis la foto. Pero sin micro, que así tenéis más espacio. Distancia de seguridad, ahí. Eso, pa'lante. Sonríe como si tuvieras una cámara enfrente. Pues gracias. Aquí tenéis el sobre también. Gracias a todos por venir. Carmela, ya te puedes ir a buscar el urco, está ahí al fondo. Cuidado con el cane. Con el can, a ver si te lo encuentras. ¿No? Bueno, pues ya estamos llegando casi al final.
Menos mal que estáis vivos, ¿eh? Que estoy un poco preocupada. Porque... Fuñiga. Estoy un poco preocupada porque he hecho un cambio de look y no habéis hecho ni caso. Más. Bien, esto como si estuvieran gritando, ¿eh? El guapa así, como si estuvieran gritando. ¡Eh! ¡Oe! Vale, ya. Gracias. Vamos con o millor curta de animación. Lo va a entregar el que sabe más de la sala de animación después de los que lo han recogido, Juan Galiñane. Boas noites. A verdade é que, levo xa anos participando neste festival dunha maneira ou outra, como curtametraxista, vindo a dar charlas, agora como xurado. E a verdade é que estou especialmente contento de ser xurado este ano, que me tocara, porque podía haber outros con máis festa, pero de alguma maneira estar este ano participando, sendo parte deste grande festival que hai en Noia, pois creo que neste momento no que parece que nos estamos a querer cargar moitas cousas na cultura, pois a verdade é que me parece o mellor ano para estar. Dicía que foi un curtametraxista, empezaba por aí estando aquí, porque hai unha cousa que igual non sabedes, e é que, o falábamos antes aí, todos os curtametraxistas que andamos por aí por festivais de toda España, do mundo, moitas veces coincidimos, falamos de festivais nos que estivemos en outras ocasións, e vos podo asegurar que hai unha cousa que sempre falamos de Noia, é o ben que nos sentimos todos tratados. É dicir, tanto o xurado como os curtametraxistas, todos tratados por igual. De verdade que ese dito de que estás na túa casa, que sempre di Moncho, ou que pode decir calquera do Concello, é certo. Estamos e nos sentimos na nosa casa. Así que, grazas ao festival. Grazas ao público. Imos xa co premio. Eu de animación non sei nada. O premio a mellor curta de animación é ex aequo para os curtametraxes Sarkan, de Matín Esmatana, e, atención, Roberto, de Carmen Córdoba, que acaba de recoller do público, así que... No hace falta que diga que vuelven Carmen y David a recoger el premio. Y se vuelven a desinfectar. ¿Has visto que majos? Se desinfectan una y otra vez. Porque ante todo, viva la desinfectación. ¡Oh! Sí que ha sido una sorpresa todo esto, la verdad. No sé qué decir, estamos muy ilusionados, el equipo seguramente también, que lo estará viendo. Y wow, no sé, no tengo palabras. O sea, bueno, yo creo que voy a dar el agradecimiento ahora del premio anterior, que ya lo he procesado. O sea, me parece una pasada que el público hayáis premiado un corto de animación, ¿no? Porque tenemos un poco el complejo de que somos una técnica, no un género, porque el género en este caso sería drama. Tenemos un poco ese complejo, ¿no? Cuando competimos contra ficción, que es muy potente, ¿no? Y que tiene ya mucho recorrido. Entonces, realmente cuando ganas al lado de ficción es una pasada. Y además el premio del público, que siempre es el que hace mucha ilusión, ¿no? Porque hacemos todo esto, ¿no? Todo el trabajo que hay durante tantos años es para que vosotros, pues eso, desconectéis, os emocionéis en los poquitos minutos que dura un corto, ¿no? Así que, pues, muchísimas gracias. Bueno, y es que ya no sé más que decir, ya se me han acabado las balas.
Muchísimas gracias. Hacer lo mismo de la foto. Gracias. Muy bien, muy bien. Pues ahora sí que ha llegado ese momento tan esperado de la noche, o tarde, ya no sé qué, es noche, tarde, mediodía, boas noites, buen día. ¿Cuándo se come aquí? ¿Cuándo me traen el centollo y los percebes? Antes de las 11. A ver, pues entonces ahora, parece que me estoy riendo de vosotros porque se me pega el acento, lo siento. Vale, ahora es el momento en el que se para el tiempo. ¿Por qué? Porque llamo a falar al excelentísimo alcalde de la vila de Noia, Santiago Freire Abeijón, que ya ha dejado el Candy Crush, ya ha encontrado al can, me ha preparado los percebes y me ha traído la concha. Desinféctate bien, fuñígate bien, deja todo aquí porque primero vas a falar. Y luego ya, dadas premio, todo. Como vas a ser corto, ¿verdad? Mira, yo te dejo, ya luego vuelvo. No te marches. Ah, ¿me quieres cerca? Uy, le va la marcha al alcalde. ¿A que no habéis echado nada de menos a David Zamor? No. ¡Oh! ¿No te han echado? ¡Oh! A ver, yo creo que están encantados, estamos encantados con Iciar Castro. ¡Oh! ¿O no? Por favor, esto grabando que lo ha dicho el alcalde de Noia. Pepe, inaudito, ¿eh? Pepe, con el miedo que me tenía. Vamos a tener que pagarle, porque se lo ha ganado. Bueno, boas tardes, noites xa. Como ben decía Iciar, xa non está moi claro con esta situación de toque de queda. Un xa empeza a dubidar. Creo que vamos a ter que habituarnos a sair máis cedo, a cear máis cedo, a facer vida social máis cedo, para que polo menos podamos seguir disfrutando de certos hábitos que tiñamos ata o de agora. Agradecerlle a as intérpretes que acaban de acompañarnos ao longo de toda esta actividade, o seu traballo. Agradecer tamén a presencia desas persoas con dificultades auditivas que gracias a esta magnífica iniciativa, unha iniciativa o igual que outras moitas desenvoltas a través da área de cultura, a través da iniciativa do seu concelleiro, Pepe Pérez, pois fai posible que aquelas persoas con discapacidade auditiva pois poidan tamén disfrutar desta gala, desta magnífica velada. Como non, felicitar unha vez máis a este veciño, medio veciño de Noia, medio de Lousame, Quín García e o seu trío, e tamén a Ángeles, esta magnífica voz que acaba de deleitarnos ca súa interpretación ao longo da tarde. E, bueno, creo que aquí non dá tempo para xogar ao Candy Crush. Era certo que hai un can abandonado onde Eroski da Barquiña e por eso nos pasaban o aviso para pasar a recollelo, a retiralo. Esperamos que algún dono desaprensivo por aí pois que reflexione e se faga cargo do mesmo, e se non, pois polo menos poñelo a bo recaudo para que alguén a través de esas sociedades colaboradoras cas que traballamos pois poidan adotalo e podan buscarlle un novo fogar se non aparecen os seus donos. Ben, o certo é que é unha alegría, unha ledicia poder celebrar esta 21ª edición da gala. E creo que todos sodes conscientes, hoxe hai un home que é o recoñecido, galardoado con ese premio honorífico como é Tristán Ulloa. Tristán, aparte de un bello coñecedor xa desta vila de Noia, sobre todo durante a rodaxe da serie Fariña, creo que foi capaz de facernos ver a todos os que seguimos a serie, foi capaz de facernos ver, e ademais con unha interpretación extraordinaria, que aparte do romanticismo que podía supoñer o papel de Javier Rey interpretando a Sito Miñanco, el interpretando a un sarxento da policía, o sarxento Darío da Garda Civil, foi capaz de facernos reflexionar e de demostrar que hai persoas que fan cumprir a lei,
que cumpren estritamente ca súa responsabilidade, e saber trasladar iso ao público a través da serie pois é un dos méritos que temos que atribuirlle a Tristán Ulloa. Supoño que moitos de vós o tendes xa visto noutras películas, noutras actuacións, pero foches quen de compensar, de buscar ese equilibrio e de facerlle ver ao público que, independientemente dese romanticismo que podía ter a figura do narcotraficante, por o papel que desempeñaba nesa época e que ten moita simboloxía para o que é Galicia, a Costa Galega e demais, pois ti supestes facer que o público valorase ese traballo ben feito de quen de unha forma infalible busca o cumprimento da xustiza e o leva ata as últimas consecuencias. Por tanto, Tristán, eu creo que temos que brindarche un forte aplauso por o magnífico traballo, por esa magnífica interpretación e tamén porque tes superado ao longo destes últimos meses pois unha situación de infectación por ese coronavirus e estamos seguros de que estás moi contento de poder compartir con todos os noieses e noiesas que hoxe nos acompañan e tamén algunha xente de outras localidades este premio. Por tanto, ese forte aplauso para ti, merecido. É merecido tamén que formes parte dese elenco de premiados, de galardoados, de premios honoríficos desta gala. Tivemos a oportunidade de escoitar fai un momento a Morris, que foi outro dos premios honoríficos en edicións anteriores. A verdade é que a serie Fariña, a presencia e a orixen de Ramón Campos, de un produtor desta localidade ao que lle temos moito cariño, pois fixo tamén posible que moitos dos actores e actrices que discurriron ao longo destas últimas edicións por a nosa localidade pois pudesen disfrutar, dar a coñecer Noia, facer esa promoción tan necesaria. O decía antes o concelleiro de Cultura. O certo é que hai moi poucos casos de contaxiados polo coronavirus en actos culturais e creo que temos que ser conscientes de que se estes actos se fan cas debidas condicións de seguridade, tendo fumigadoras de calidade como a que nos acompaña, como dicía, pois se poden realizar este tipo de actividades, se pode manter viva a cultura, posiblemente hai que reinventar determinados aspectos desa actividade cultural, pero creo que temos que dar pasos nese senso. Esperemos non ter que convivir durante moito máis tempo con este coronavirus, esperemos que exista un remedio terapéutico, ben a través da vacuna ou ben a través de outro tratamento en breve, pero entre tanto temos que facer o posible para que a cultura siga viva, para que vos podades seguir alegrándonos, motivándonos e ilusionándonos, porque si levar unha situación de confinamento ou unha situación de cambio de hábitos é complicado, pois máis o é aínda se non podemos disfrutar desas persoas que nos entreteñen, desas persoas que nos facedes reír, que nos facedes chorar a veces tamén ca vosa interpretación, e tamén de magníficos músicos que evidentemente pois forman parte da nosa idiosincrasia e da nosa identidade cultural. Por tanto, non me estendo máis, creo que chegou o momento de decir quen é o gañador. El gañador, porque yo pensaba ya que me ibas a quitar el puesto de presentadora, ¿eh? No pretendo competir contigo, que no estoy a la altura, pero bueno. Alcalde, vais a dar mellor cortometraxe. Exactamente. Lo más importante, ¿no? Se supone. Pois vamos alá. E esa mellor curtametraxe da 21ª edición da Mostra de Curtas de Noia é para Jordi M. Unkowski, da curtometraxe Sticker. Y va a recoger el premio
Milena Bittman, colaboradora del corto, que es macedonio. Macedonio. De aquí al lado. Una piña, una manzana, una... Hola, buenas noches. Es un gran honor recibir este premio, especialmente para nosotros que vinimos de una ensalada. Pero... Macedonia, que es más de una ensalada, es un país muy, muy pequeño, casi invisible, pero con una burocracia muy corrompida, ¿cómo se dice? Corrupta. Vas bien, vas bien. Y este corto ha ganado muchos premios en España. Ah, pues nos lo quedamos. Y creo que es por dos cosas. Primero, creo que tenemos un sentido de humor muy similar. Y el segundo, por la burocracia igualmente corrupta. Díselo al alcalde, díselo al alcalde. Puede ser que por eso me siento tanto a casa aquí. Pero quiero decir muchas gracias al festival que ha mostrado este corto y por este premio. Muchas gracias. ¿Cómo se dice gracias en macedonio? Blagodaram. Vale, blagodaram. Blagodaram. Fruta. Un aplauso para Milena. Gracias, alcalde. Gracias. Moitas grazas. Que sigáis disfrutando mañana también. Espera, que no ha hablado. Siga. Solo una cuestión. Que sigan disfrutando de la jornada de clausura mañana y de la última actividad. Y felicidades a toda la organización por el magnífico trabajo realizado. Buenas noches. Debo decir, como miembro del jurado, que también soy, que fue unánime sticker. Así que viva la Macedonia de frutas y de país. Pues ahora sí que estamos llegando al final, pero antes del colofón final... El alcalde lo ha hecho más discreto. Tú te iluminas entero y claro, mis hijos van directos a ti. Yo sé que habéis hecho match con el alcalde, que no era Candy Crush, era Grindr. Se ríe, lo conoce. Alcalde. Bueno, nada, es igual, luego el baño está ahí al fondo. Bueno, vamos a última canción de nuestros queridísimo King García Trío con la maravillosa voz de Ángeles Dorrio. Pues muchísimas gracias, la verdad que ha sido un placer compartir con todos vosotros esta tarde-noche aquí en Noia. Vamos a terminar con una canción que más que nunca yo creo que recoge un sentimiento de, a pesar de todo lo que estamos viviendo, pues de esperanza y de que el mundo, a pesar de todo, como digo, sigue siendo maravilloso. Y desde aquí la dedicamos a toda la gente que está trabajando y luchando porque esto siga así y vengan tiempos
maravillosos. Wonderful World. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds so white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, and also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? But they are really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They learn much more than I never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Muchas gracias. What a wonderful world, what a wonderful voz, what a wonderful grupo y what a wonderful gala, pero sobre todo lo más wonderful de Noia, aparte de las conchas, es sus gentes y la gente que está detrás de esta mostra de curta, que es muy grande, y son estos. Come on,
Hacer un evento cultural a día de hoy es una heroicidad. Hacer una muestra de cortos como esta es épico en estos tiempos. Gracias a todos, de verdad. Gracias también a los que están en casa, que nos están viendo en streaming. Morris, mañana te veo, sé que estás ahí, traigo test rápidos, no te preocupes. Que sé que nos está viendo. A todos los que estáis ahí, que no podéis venir, que no habéis podido estar, que estamos en esta reducción también. Y ahora, para acabar del todo, voy a fuñigar el escenario, porque vamos a hacer la foto de familia. ¿Cómo? Vamos a explicarlo bien. Fuñígame. Vamos a subir solo los premiados con mascarilla. Elena os fuñigará, os desinfectará. Nos pondremos con distancia de seguridad aquí. ¿Cómo es esto? Shh. Vale. Espérate, vosotros me habéis faltado, muy importante. Todos bien desinfectados, que va a subir gente. Uy, perdón, en todos los ojos. La han matado, Paco. Y también subirá el jurado, nos pondremos aquí, distancia de seguridad, haremos una foto. Pero como son muchos y tienen que fuñigar todos, lo siento, Ángeles, te he usurpado el sitio, ahora canto yo. Not a day. ¿Podéis ir subiendo? You are the one. Only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of you. Se nota que no lo has ensayado, ¿eh? Night and day and night. What is it so? That's this longing for your follows wherever I go. In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you. Night and day, day and night, under the high of me, there's a hungry yearning burning inside of me. And in torment I'll be through. Did you let me spend my life making love to you day and night, night and day? Esa banda, un aplauso para Kim García Trío. Alcalde, a la luz. Otros abajo, otros arriba, que no cabemos en la foto. Abajo, arriba. Ahí. Júntense con el Consejo de Noia. Yo me voy a poner la mascarilla. Gracias, moitas gracias. Ha sido un placer. Espero estar a la altura. A la anchura ya no estoy, pero a la altura de miña familia, de miña terra, aunque no fale galego. Sobre todo una cosa, la cultura es segura, protexeros todos y sed felices hasta el año que viene. ¡Un aplauso! Yearning
told me I'll be through. Here you let me spend my life. Aquí en Noia, para siempre, os quiero. García Trío, hasta siempre, gracias. Ayuda.